Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es Itaca Entre Libros, somos RJ Beltre y Juan Martínez Miguel. El día de hoy vamos a empezar con una serie nueva de videos que se va a llamar Al lugar que fueres. Van a ser videos en donde vamos a estar hablando de libros o autores de algún país determinado y vamos a acompañar nuestra charla con alguna bebida típica de estos países. Hemos decidido empezar con Irlanda, que es un país que ha dado grandes escritores, que tiene libros que reflejan muy bien lo que es el ser irlandés, aunque bueno, ya sabemos que con todo este tipo de cuestiones respecto a la identidad nacional siempre hay discusiones. Sin embargo, pues también queremos expresar nuestra opinión sobre su literatura, sobre su país y en este caso sobre sus bebidas también. así es. Y bueno, el día de hoy escogimos, acordamos ambos, comenzar con Guinness, que es una de las cervezas, si no es que la cerveza más famosa de Irlanda. Ok, me parece que Juan ya destapó la suya, yo ya apenas voy a destapar la mía. Ujú. Muy bien, bueno, esta cerveza es una Stout, es una Stout nitrogenada. Esta sí es producida en Irlanda y pues la destaparé y veremos eh, cómo se sirve. Para la Guinness, los expertos dicen que hay que servirla en un solo movimiento, no como las cervezas carbonatadas que se sirven en 2, 3 o 4 movimientos. La Guinness se sirve en uno solo y de hecho su publicidad dice que tarda 119 segundos en hacer la espuma perfecta. Esto no los vamos a contar, pero ahí está. Podemos ver cómo cambia su color, cómo va subiendo la espuma y poco a poco se va sentando la cerveza. Y pues por lo mientras, si gusta, podemos empezar hablando de los autores que elegimos para el día de hoy. ¿Mm? Pues, ¿qué le parece a usted? Porque cronológicamente, pues, tenemos que empezar con el pasado más remoto de los Así es. irlandeses. Ok, muy bien. Pues yo en este caso voy a presentar 3 libros que, bueno, un poquito irónico, pero solamente uno de los autores de los 3 libros es irlandés. Voy a empezar con él, que es T. William Ralston, ¿ok? Que escribió este libro, Mitos y leyendas de la raza celta. Yo cuando lo compré no estaba muy seguro de qué tan bueno era este libro, eh, eh, hasta que busqué al autor y me di cuenta de que este libro era un libro bastante influyente de este autor. Ahí está. Es un poquito complicado por lo que veo conseguirlo en español. Yo tengo la versión en inglés, que en Amazon debió costarme unos 100 pesos, a lo mucho, no recuerdo realmente. Lo compré porque lo encontré muy barato y me llamó la atención el- el título y la portada. Este libro, bueno, lo que me gustó de cómo maneja Ralston la literatura primitiva celta es que él comienza a darnos primero un esbozo histórico de la cultura celta, cómo se asentaron, cuáles eran sus costumbres, sus políticas, su cultura. eh, Incluso nos da algunos atisbos em, de su lengua, habla un poco de la filología, de cómo esto influyó en otros idiomas, y después comienza a hablar de los mitos propiamente, por ejemplo, de los mitos de Ulster, de los mitos de, ¿cómo se llama? No recuerdo muy bien. Déjame recordar el nombre porque no estoy muy familiarizado con los nombres celtas, entonces me cuesta un poco recordar eh, algunos de los nombres de los héroes. El ciclo oceánico, por ejemplo, eh, el ciclo ultoniano. Obviamente habla también de San Patricio, que es muy influyente o influye demasiado en la cultura celta. Otro de los libros que tengo hoy es Cuentos celtas o Celtic Fairy Tales de Joseph Jacobs.
si no me equivoco, él nació en Sydney, Australia, y fue un compilador de mitología y cuentos, especialmente para niños. Reescribió algunos de los cuentos de los hermanos Grimm, eh, y algunos de los cuentos típicos de la cultura celta para hacerlos más aptos para niños. Y el tercer libro es también de un autor que no es irlandés, es Sagas Celtas Primitivas de Ramón Sainero, es español y él se ha dedicado ampliamente a estudiar la mitología celta, la cultura y el lenguaje también. De hecho, es presidente, me parece, del Instituto de Investigaciones Celtas en España. Entonces, pues estos son los tres libros que voy a presentar, bueno, que estoy presentando. Sagas Celtas Primitivas también es un análisis muy amplio de cómo la literatura celta primitiva comenzó, eh, o cómo se desarrolló y cómo influyó en otras literaturas, por ejemplo, la germana o la bretona, como como el ciclo artúrico, eh, las leyendas de la mesa redonda, el mito de Beowulf, cómo todos estos mitos que son extranjeros tienen influencias de algunos pasajes de la literatura celta, que desgraciadamente no se conservó tan bien como otras literaturas, como por ejemplo la griega, la romana, o la bretona. Entonces es bastante intenso el análisis que hace. Si gusta, podemos pasar con sus autores. Bueno, yo en particular voy a hablar sobre dos libros en particular. Uno, pues muchos lo conocen, muchos dicen conocerlo, porque pues es más bien como una especie de marca de prestigio, por decirlo de algún modo, ¿no? Como cuando los tenistas ganan en Wimbledon o los golfistas en el Abierto de Estados Unidos, el lector pues presume cuando acaba el Ulises. Entonces, voy a hablarles un poco de esta edición argentina de Cuenco de Plata, el Ulises de James Joyce, y también de esta antología que hizo la UNAM, que se llama Una lengua injertada, poesía irlandesa del siglo XX. Hay que recordar que a pesar de que ellos tienen su idioma, el irlandés, que es un idioma precisamente céltico, eh, por el constante trato, por la conquista de los ingleses, pues han adoptado su lengua. Entonces, esa antología es muy interesante porque a pesar de que sí intercalan algunos versos, por ejemplo, en irlandés, en gaélico moderno, pues no, la mayoría se expresa en inglés, ¿no? Tomaron esta lengua, la hicieron propia y a través de ella, pues están también dotando de una identidad propia al pueblo irlandés moderno, ¿no? Porque otra de las cosas que es más notorio con los irlandeses, y lo dice, no recuerdo ahorita el nombre del poeta, lo quiero revisar en un momento, eh, pues realmente han sido muchos los pueblos que han pasado por Irlanda, ya sea como colonizadores, ya sea como conquistadores, mezclándose con los irlandeses o nada más dejando cierto legado cultural. Y pues el irlandés moderno ha ido asimilando partes de todo esto. Y es lo que hace tanto a su cultura como a su literatura en particular tan interesante. Entonces, ¿qué le parece si empezamos con los mitos celtas? Bueno, los mitos celtas, como ya había mencionado, desgraciadamente no lograron conservarse. Existen muchas razones para esto, especialmente que con la llegada del cristianismo a las islas de Inglaterra, Irlanda y Escocia, eh, Irlanda ciertamente estaba un poco aislada de estos monjes cristianos que fueron los que rescataron mucha de la literatura inglesa. Eh,
Entonces, como no se tenían registros en épocas pasadas, pues muy poco llegó hasta los monjes que fueron los que transmitieron todos estos mitos para la posteridad. Mucho de lo que se logró rescatar fue gracias a la transmisión oral, que poco a poco se fue registrando, pero en partes muy pequeñas. Por ejemplo, Beowulf es un mito de los, bueno, anglosajón, pero tiene mucha influencia de estos fragmentos que lograron rescatarse de los mitos celtas, el ciclo oceánico, el ciclo de Ulster. eh, entonces, pues era una mitología bastante rica, tan rica que pudo influir en otras mitologías a pesar de que no se conservó. Y pues bueno, mucho de los mitos anglosajones que tenemos hoy en día tienen una muy marcada influencia cultural, especialmente, por ejemplo, el rey Arturo. Muchas de las características que se le atribuían al rey Arturo o a sus caballeros de la mesa redonda eran ciertamente celtas o tenían un carácter muy marcado de la cultura celta. Entonces, pues básicamente estos tres libros que tengo aquí son un poco de lo que se pudo rescatar de esos tres, bueno, de esos ciclos celtas que se estudian muy ampliamente por la riqueza cultural que tienen, como usted mencionó, eh, gracias a esa mezcla cultural que tienen los celtas, como sabemos, ellos empezaron, o bueno, se distribuyeron a lo largo de toda la Europa central y occidental, entonces esto hizo que se volvieran una cultura bastante rica, influyente, poderosa. A pesar de eso, no conquistaron territorios como lo hicieron los romanos o como lo hicieron los germanos. Entonces creo que esto influyó mucho para que tuviéramos apenas pequeños atisbos de su literatura más primitiva. Y creo que eso se puede ver todavía hoy. Creo que siempre se ha relegado ciertamente a esta cultura, a todos aquellos que descienden de los celtas, siempre se les ha relegado eh, dentro de Europa, entonces creo que lo podemos seguir viendo. Todavía son como que relegados, si se les compara, por ejemplo, con los ingleses o los franceses, no han tenido esa influencia a pesar de que eh, tenemos pues mucha o mucho de esta cultura ha llegado a nosotros. Por ejemplo, aquí está Guinness, que es irlandesa, la tenemos de este lado del continente. Ahí está el compañerito del que estábamos hablando ayer. Voy a mostrarlo, aunque desencaje un poco. Ahí está Pushing, que también es de origen irlandés, por lo que sabemos. Entonces, a pesar de que la cultura celta está muy presente en la cultura moderna, pues como que se le sigue relegando, se le sigue quitando esa importancia que podría haber tenido, que tendría. Y aparte Irlanda es muy importante dentro de Europa porque señala su fin último de ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que menciona lo del ciclo oceánico, también me acuerdo de esta leyenda que ellos tienen del monje de San Brandán que partió hacia Occidente, ¿no? Y que encontró nuevas tierras, que llegó a sentarse encima de un animal gigante en medio del mar que era tan grande que él lo confundía con una isla. Entonces, es una característica que comparten mucho, por ejemplo, con los pueblos nórdicos, esta exploración del mar, el mar como parte de su forma de vida, ¿no? Incluso más que me atrevería a decir más que los ingleses, ¿no? Porque lo ven desde un punto de vista más eh, como un elemento de la naturaleza, más que como algo que hay que aprovechar, más que como algo que hay que domar para tomar ventaja de él. Eh, precisamente, y yo creo que lo ha notado usted con estas lecturas, el irlandés tiene mucho de paisajista en su literatura, aprecia mucho el paisaje. Digo, no es en vano que
que pues a su tierra le digan la Isla Esmeralda, ¿no? Es un aprecio constante del campo, de la tierra, de todo aquello en lo que se desarrolla precisamente o sus mitos o su narrativa ya más moderna o su poesía. Entonces, eh, en la antología esta de poesía dice el prologuista que parte de eso también se debe a la situación en la que quedaron respecto de los ingleses durante su dominación, ¿no? Las tierras finalmente podían ser tan irlandesas como habían sido, pero de nombre estaban en propiedad de un inglés. Y el que la trabajaba era, pues, un irlandés. Entonces, el irlandés le toma un aprecio distinto al paisaje, al escenario, a la tierra y también, obviamente, al mar, que el que le tendría, por ejemplo, el inglés, los daneses que llegaron a establecerse en la costa oriental, cerca de Dublín. Entonces es una relación muy bella la que ellos tienen. No, no me atrevería tanto a decir con la naturaleza, sino con el paisaje. Y creo yo que en general con lo que los rodea. Ujú, sí, Menciona Rolston que los celtas, a diferencia de otros pueblos, a aquellas tierras que conquistaban no las sometían completamente a- a sus costumbres, a su religión, ujú, sino que simplemente las incluían dentro de su territorio. ujú, Quienes eran conquistados o quienes eran sometidos no eran forzados, no eran ujú, asesinados, no eran obligados a seguir las costumbres celtas. Entonces creo que ellos, como podemos ver en su literatura, son un pueblo que está más en armonía ujú, que otros pueblos, por ejemplo, los germanos, los pueblos nórdicos, ujú, los pueblos grecorromanos. Se puede ver en sus literaturas, en sus mitologías, un afán más por la conquista, por la ujú, dominación, por la sí, fuerza. La mitología celta creo que podemos verlo en el ciclo oceánico. ujú, eh, Se trata más de un heroísmo por defender lo que es ujú, de ellos, sí, por defenderse de aquel que los intenta dominarlos o hacerles daño. ujú, Entonces creo que, no sé, yo no he leído Ulises, no sé si algo de esto se ve reflejado sí. en las letras de James Joyce. Sí, también precisamente era lo que quería ahorita llegar, porque lo que mencionaba, ¿no? De su relación con el entorno, se ve mucho en el Dublín de Joyce. No solo porque es una ciudad de memoria, porque hay que recordar que Joyce empieza a escribir Ulises fuera, cuando está entre Trieste, entre Suiza, en la parte continental, él no está en la Gran Bretaña, que en ese momento dominaba a Irlanda. Entonces él reconstruye de memoria ese Dublín de su juventud y realmente es una ciudad que se muestra tan viva que hay algunos pasajes maravillosos en donde uno realmente se siente dentro de esa ciudad, de una ciudad que sigue siendo provinciana por darle un adjetivo, aunque sea tan chocante esa comparación, por ejemplo, con Londres o con Liverpool. Una ciudad que sigue arraigada a sus costumbres, a su idioma. Hay que recordar, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando empiezan a hablar del gaélico con la lechera, y que precisamente la lechera, aún sin saber, empieza a decir, bueno, es que sí, he oído que es una lengua muy buena, que es una lengua muy bella. Entonces también está este cariño por sus raíces no digo que han intentado conservar, que han conservado aún pese a tanta dominación, porque hay que recordar que grandísimos autores de la literatura inglesa, como Sterne, como Swift, eh, Yeats, son nacidos en Irlanda, pero escriben todo de su obra en inglés, el propio Joyce. Entonces, es una relación diferente precisamente de defender lo propio, de defender el origen, lo que uno tiene como costumbre, lo que uno tiene como herencia cultural. Y aparte de eso, hay no recuerdo el pasaje específico, pero se menciona en varios puntos a algunos eh,
defensores de la idea de la independencia irlandesa respecto de los británicos, y en las notas que vienen al final del libro, se especifica en la mayoría de ellos que eran oradores. Entonces, a pesar de que sí viene después de que, pues sí, prácticamente contemporáneo a cuando está escribiendo el Ulises, el levantamiento a inicios del siglo XX, lo que desemboca en la guerra de independencia, en la independencia reconocida ya por la Gran Bretaña, sí hay cierta tutela de la palabra sobre el irlandés, ¿no? Porque también lo menciona en el prólogo, no recuerdo ahorita el autor del prólogo, los dejo en la descripción de la antología, que en Irlanda se ha tomado a lo largo de la historia mucho en cuenta a la palabra, tanto escrita como en expresión oral, para este tipo de momentos de quiebre histórico, ¿no? Entonces, muchas veces un escritor ha sido el que ha encendido la mecha para que haya un levantamiento, para que ellos empiecen a rebelarse en contra de todo lo que les ha sido impuesto. Yo creo que es una relación muy bella la que tienen, además de con su entorno, con su propia lengua y con su propia literatura, porque es algo vivo, algo que no está nada más reducido a la academia o a vamos a estudiar por enésima vez esta obra, a pesar de que nunca hayamos realmente visto algún efecto de ella patente en nuestra realidad. Yo creo que ahí es mucha más cercana esta relación entre literatura, realidad, experiencia, que es lo que la hace tan especial, tan vibrante. Así es como mencionábamos en un inicio, entonces, por todas estas circunstancias, la literatura irlandesa, eh, en mi caso, bueno, de los libros que seleccioné, las mitologías celtas, son muy ricas y son muy bellas en cuanto a lo que quieren expresar y cómo lo quieren expresar. Uh-huh. Creo que todo el pensamiento de este pueblo se puede, o sea, transmitido a lo largo, en su literatura desde tiempos muy remotos hasta Así es. tiempos más modernos. Uh-huh. Pues esperamos que les haya gustado este pequeño recorrido por la literatura irlandesa. Por razones de tiempo, pues no pudimos ahondar más, pero si les gustó, por favor, háganoslo saber para que sigamos haciendo videos de esta temática, con esta dinámica de compartir una buena bebida con esos autores. Entonces, pues les agradecemos mucho que sigan escuchándonos y nos oímos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.